propio presidente Javier Milei, que después de dar su recital en el Luna Park, se fue a un viaje al exterior, en donde visitó varios países, entre los cuales estuvo El Salvador, perdón, con el presidente Bukele. Y justo en un momento bastante particular. ¿Con qué abríamos la mañana de hoy? Con el diario La Opinión Austral, las declaraciones del ministro de Justicia, que decía, vamos a bajar la edad de imputabilidad hasta los 13 años. Hablando de una política penal de parte de este gobierno, que yo decía lo define también ideológicamente. ¿De qué habló con Bukele? Lo tenemos a él, volvió el Mateo de las Caras. ¿Cómo estás, Mateo? ¿Cómo estás, Ro, equipo? Muy buen día. Sí, volví como Milei, que también vuelve hoy al país. O algunos dicen, viene de visita a la Argentina, porque viste que tiene tanta gira Milei. Pero lo cierto es que el presidente estuvo ayer en sí un viaje oficial, digamos, a diferencia de lo que fueron otros tantos, como los de la semana, o mismo cuando viajó a España, recuerdan, al acto de Vox. Este fue un viaje oficial porque reasumió el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Una figura, como bien vos lo presentabas, que genera cierta polémica, pero a la vez magnetismo, ¿no? Porque, digamos, es un presidente que ha logrado reducir el porcentaje fuerte de violencia, o por lo menos de violencia, en un 80%, en las maras. dicen. Sí, el tema es si no se trasladó desde el estado a las maras, ¿no? Porque en cuanto a la acción concreta, las maras se redujeron fuertemente y por eso ganó con tanto margen la elección, con el 89% de los votos está que lo consagra, producto del cual consiguió entonces esta reasunción a partir del día de ayer hasta el año 2029. Obviamente, Milei se identifica con los presidentes que son de extrema derecha, más allá de que Bukele en la política económica, como pasa con Trump y con otros, es mucho más proteccionista que Milei, pero en cuanto a seguridad y sobre todo en esta idea de ir a fondo contra lo que llaman socialistas o de izquierda, tienen una identificación. Bueno, por eso fue el mandatario argentino a participar de su asunción y tuvo esta cumbre que estamos viendo en pantalla a posteriori, en la cual le dijo, a ver, contame, ¿de qué se trata eso de la reelección? ¿O cómo es eso de ser reelecto? Si viviera el compañero Carlos, ¿sabes cómo lo contaría? Claro, le podría contar Menem, que intentó exactamente una re. El último, bueno, él y Cristina Kirchner, junto a Perón, los únicos que fueron reelectos aquí en Argentina. Pero lo cierto que fue entonces Milei de visita allí a El Salvador con Bukele y no se volvió con anuncios sobre cambios en la política de seguridad, pero como decías vos recién, el ministro de Justicia, Mariano Cunha de Barona, coincidentemente con el viaje de Milei, empezó a hablar de algo que es mucho más leve que lo que hace Bukele en El Salvador, que es la baja de la edad de imputabilidad. Probablemente un debate que se viene, es un debate que está latente hace tiempo en el país y que cada hecho que sale a la fama lo refuerza, ¿no? Cuando vemos menores que incluso propio narco, sobre todo, los selecciona por eso, claro, porque son inimputables, entonces saben que no van a tener que estar presos. Bueno, lo cierto es que justo en ese momento coincide con las declaraciones de Cunha de Barona. Acá está el textual de Milei que dice, la estamos remando y funciona. Bueno, eso es lo que el optimismo, obviamente, que Milei incluso sale a vender su gestión al exterior, en este caso no buscando dinero, porque con otros lo hace cuando fue a Silicon Valley, que la semana, o mismo cuando se reúne con gente del Fondo Monetario, lo hace pasando la gorra. Claro, no fue esa la intención de la cumbre con Bukele, sino esto de reforzar la línea y la postura de seguridad. Bueno, me acuerdo que aquí en Crónica recientemente hubo una cobertura de lo que son, de cómo se vive en El Salvador y cómo es el Salvador de Bukele, para mostrar un poco el éxito que tuvo en ese punto el mandatario salvadoreño. Después hay que ver, insisto, las consecuencias. Bueno, siempre se le dijo que se le reprocha al Estado de turno, al gobierno político de turno, el hecho de por qué no se construyen más cárceles. Y bueno, Bukele justamente fue revolucionario en ese sentido porque hizo una cárcel gigantesca en medio de la nada misma, sí, en donde hospedó a todos los presos que consideraba de máxima peligrosidad y en donde tienen condiciones mínimas de socialización, en donde tienen condiciones mínimas de alimentación, a tal punto que Bukele en uno de sus discursos amenaza a los maras que había quedado fuera, que eran los que seguían delinquiendo, para que se flexibilizaran las condiciones carcelarias de los que ya estaban presos, y Bukele les dijo, un civil muerto más, un día que los que están adentro de mi cárcel no comen. Exactamente. Bueno, ese modelo es el que en muchos casos se replica o se busca explicar como modelo aquí en Rosario,
Me acuerdo cuando Puyaro endureció las condiciones no a ese nivel, pero las endureció, tuvo el pico este que tuvimos en marzo de respuesta. No es fácil. Y hay dos cuestiones siempre que son para mirar con lupa cuando se lleva a cabo esta política como la de Bukele. La primera, obviamente, la cuestión de los derechos humanos, digamos, cuánto se respeta o no, porque en el fondo, digamos, si no se parece a un campo de concentración, digamos, hay que ver el límite entre respetar los derechos humanos y ser más duro con la política carcelaria con ese tipo de mensajes. Y por otro quizás lado, construir unidades carcelarias, que es lo que hace falta, ¿no? Porque las unidades carcelarias de nuestro país están superpobladas, las comisarías, las alcaldías. Sí, hay ratas con comida. Entonces de ahí las condiciones de hacinamiento, las que viven, en donde la Constitución se enarbola sendos pactos en donde se habla de las condiciones carcelarias y no se cumple ninguno. No se cumple. Entonces criticamos la política de derechos humanos de Bukele, pero la realidad es que nosotros acá no tenemos una política de derechos humanos saludable tampoco. Ni por izquierda ni por derecha, porque digamos, los distintos gobiernos que han pasado, ninguno ha mejorado las condiciones de las cárceles. Insisto, ni como para decir tengo más presos y pongo más delincuentes presos, ni por izquierda decir, bueno, los tengo en mejores condiciones. Y digo, lo otro riesgoso de este tipo de política es que no agarren a perejiles, ¿no? Porque en definitiva a cualquier mara... Es como la pena de muerte, ¿no? Claro. Uno siempre se plantea el tema ese como más controversial. ¿Con qué derecho le quitas la vida a otro? Bueno, ¿con qué derecho le quitas su bien más preciado, que es la libertad, cuando no tenés elementos suficientes para poder llevar adelante el juicio? Es muy fácil decir, bueno, agarra un grupito de 10, los 10 son integrantes de una mara. Insisto siempre con la palabra mara porque es lo que pasa allí en El Salvador, pero tomemos esa idea para la Argentina también, ¿no? El esquema típico delincuencial y más grave, más peligroso. Pero digo, agarramos un grupito de 10 y de esos 10 por ahí 7 cometieron, 6 son violentos y otros 4 por estar juntados van todos allí a la cárcel y claro, numéricamente le sirve al gobierno decir, bueno, metí a 10.000, por decir algo, delincuentes presos y en realidad no son todos delincuentes. Bueno, ese es el riesgo que conlleva una política tan dura de seguridad. Lo cierto es que en cuanto a la población de El Salvador es exitosa. Bukele arrasó en una reelección polémica porque él vulneró la Constitución, no podía presentarse y sin embargo se bueno, pero hizo un referéndum primero. Pero no está del todo reconocido. Porque banca todo él económicamente sus propias campañas, porque es recontra multimillonario también. Tuitero, youtuber, empezó es como un outsider, igual que Milei. Un outsider, en ese punto también tienen esa cuestión en similitud y bueno, hasta el 2029 por lo menos va a gobernar allí en El Salvador. Hay que ver qué le permite la Constitución a El Salvador y que no nos permita a nosotros, porque quizás se puede hablar de políticas carcelarias abiertamente, podemos tener intención y podemos pensar o proyectar determinadas maneras de llevar adelante las cosas y a veces el ciudadano común se plantea, ¿por qué no hacemos la gran Bukele y empezamos a meter presos en una gran cárcel gigantesca que esté alejada, que esté en la luna y que no tengan contacto los ríos con ningún otro ser humano, etcétera, etcétera? No se pueden pensar en castigos supremos tan estrictos cuando hay, como decía al principio con el tema de los menores, hay pactos de rango constitucional que nos imponen de ahí, en la pirámide, de ahí para abajo, todas las políticas que deben aplicar los gobiernos. Con lo cual, los gobiernos, más allá de su ideología política, tienen que atenerse necesariamente a lo que dice la Constitución. Y esto le pone una limitante. Y un gran punto. Y el otro es que en materia penal solamente puede legislar el Congreso. No se puede hacer un DNU, no se puede hacer algún tipo de decisión presidencial. Sí, siempre puede ser un proyecto, pero siempre tiene que estar refrendado por el Congreso. Claro, si no tiene la autorización parlamentaria, no podría hacer nunca Milei muchas de las medidas que tomó el presidente de El Salvador, Bukele. Ahora, otro punto que pensaba, digo, le sirve obviamente a Milei esto de mostrarse justamente con dirigentes que tienen también alta popularidad, porque él, bueno, siempre dice esta idea de soy el presidente más popular del mundo o el segundo, mostrando encuestas. Bueno, Bukele lo pudo validar en las urnas, como Milei recientemente, y en ese punto me parece que sí, a diferencia de las anteriores giras, le sirve políticamente al mandatario argentino en un momento de mayor debilidad de su gestión en estos 6 meses, porque tuvo renuncia del jefe de gabinete, porque tiene esta problemática de los comedores con acusaciones graves. Hizo limpieza, digamos. Sí, hizo limpieza, pero no una limpieza deseada. Tenía el micrófono hasta debajo de la mesa, pobre. Pero tuvo que salir Pose, que era alguien que había llegado de su reunión. Pero era alto carguito, me parece. ¿A Pose? Hay que ver, porque se empezó a descubrir toda una red de espionaje interna y me parece que le van a cobrar caro eso. Tenía micrófonos hasta hasta en su oficina privada, realmente había una red de espionaje interno tremendo. Eso también afecta a un gobernante, lógicamente, cuando está empezando sus primeras herramientas, sus primeras armas
como hombre de la política, porque Milei es un outsider real en lo Sí, que respecta totalmente. a la política. En su equipo también, porque en algunos casos vos podés ser un outsider, pero digamos, venir con un equipo atrás. En el caso de Milei, no. De hecho, siempre, ahí vemos a Karina Milei, con quien hace los viajes, tampoco viene de la política. Es decir, no es que viene él como lo novedoso, pero tiene todo un equipo. Hay muy pocos ministros con experiencia. Sí, Lo sí, dijimos yo cuando se creo armó que el Pato gabinete. Bullrich es una de las que más carrera, trayectoria política tiene. Sí. Y muy pocos son los ministros, el caso de Guillermo Franco, Guillermo por Franco, ejemplo. que ahora es jefe de gabinete, totalmente. Pero bueno, digo, en este momento de gobierno de Milei, tal vez el de mayor debilidad, cuando no logra encauzar la ley de base, etcétera, más allá de que la popularidad se mantiene, le viene bien sí esta gira. ¿Por qué? Porque él es un personaje que genera amores y odios, pero genera amores fuertes, sobre todo acá. ¿Te da la en el sensación país. que Milei ya está como haciendo la campaña para su segundo mandato afuera? Me parece que sí. Porque es Vos el fijate- tema central de cada una de sus visitas a otros mandatarios, es el tema de cómo nos preparamos para un siguiente periodo para darle continuidad a esta política que pusimos en marcha, que necesita un tironcito más para poder completarse y generar un cambio. Yo creo que dos cosas. Primero, la idea de, bueno, la elección del 25 y del 27, digamos, pensar en él como algo de que medio continúe. término. Claro, algo que continúe. Y por otro lado, mostrarse como un líder mundial, ¿no? Como un líder que trascienda las fronteras de la Argentina. Eso a Milei también le sirve hasta por un tema de ego, ¿no? Que tienen todos los presidentes. Pero se nota que él está intentando tomar como, bueno, el triunfo del 23, que llegó con un mensaje, lo quiere extender y, digamos, hacer como esa idea que hizo Trump de convertirlo en una marca, Trump decía el MAGA, Make America Great Again. Bueno, Milei quiere llegar con ese viva la libertad a todo el mundo. Ese es como un poco el modelo que quiere tomar. El tema es que mientras tanto acá las cosas las va a tener que atender y va a tener que estar más